Queridos hermanos, sean todos bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, es un gozo que nos reunamos como iglesia en un día atípico, ¿no? Un día donde generalmente no se tiene un culto general, pero es bueno vernos a los hermanos que suelen ausentarse los días miércoles. Así que hermanos, sean bienvenidos en este tiempo. Bueno, el que se ríe, bueno, se está aludiendo, ¿no? Bien, hermanos, sean todos bienvenidos en este tiempo. Ya como es de público conocimiento, hemos adelantado el culto este día miércoles, porque ustedes, los bolivianos, van a tener que ir a las urnas el día domingo y a elegir a su próximo presidente por los 5 años que vienen, ¿no? Así que el Señor realmente lo guíe y entender, hermanos, de que no hay absolutamente nada que pueda escapar de la soberanía del Señor. Él es soberano, independientemente a quién gane las elecciones, es porque así Él lo va a decidir. Así que, hermanos, ustedes tranquilos, que aquel que está parado sobre la roca, el cual es Cristo, va a permanecer firme. Amén. Comprometidos con la iglesia es el título del sermón de esta noche. Comprometidos con la iglesia. Comprometidos con la iglesia es el título del sermón de esta noche. Y como ustedes ya saben, el domingo anterior hemos concluido el libro de Efesios. Así que hoy vamos a hacer un paréntesis en cuanto al estudio expositivo de un libro. Ya el próximo servicio vamos a definir otro libro el cual estudiar. Así que vamos a hablar de un tema importante esta noche, el cual es el compromiso dentro de la iglesia local. Hemos entendido a la luz de las Escrituras de que nosotros hemos sido escogidos para salvación por gracia del Señor. El libro de Efesios habla de que hemos sido vivificados por la misericordia del Señor y hemos tenido y hemos adoptado una nueva identidad en Cristo Jesús. Pero también está la parte práctica. Es cierto que nos gozamos y somos muy privilegiados en este tema de ser escogidos, predestinados, de ser elegidos, pero a mayor privilegio dentro de la obra del Señor, mayor responsabilidad. Si usted se da cuenta, siempre esto es para algo. Si hemos sido escogidos, es para un propósito. Si hemos sido predestinados, ha sido para un propósito. Esto tiene que quedar en la retina de nosotros. Es muy importante comprender estas verdades. Por esa razón he escogido este tema para compartir con ustedes esta noche. En las montañas de Guatemala había una pequeña iglesia construida, escuche bien, con adobe. Tenía techos de paja y que había resistido durante décadas. Los ancianos contaban cómo en los años 50 toda la comunidad trabajaba junta para mantenerla. Y me refiero a una comunidad eclesiástica, a la congregación. Los ancianos contaban de que trabajaban juntos para poder mantener el templo. Los hombres reparaban paredes que estaban agrietadas evidentemente por las lluvias. Las mujeres estaban haciendo sus quehaceres dentro de la congregación, servían. Por ejemplo, dice este artículo que bordaban los manteles que rodeaban el púlpito. Los niños, por su parte, aunque pequeños, ayudaban limpiando el patio. Así que había un trabajo mancomunado dentro de la congregación. Pero con los años, las nuevas generaciones se venían adentrando a esta congregación y evidentemente los antiguos, la generación pasada, ya iba quedando. Pero esta generación nueva
empezó a pensar que ese trabajo era solamente para los demás. Ellos decían que hagan los líderes. Que hagan los líderes. En otro grupo decía que haga el pastor. Otros decían, yo ya cumplí mi tiempo. Cada uno tenía una excusa. Poco a poco, queridos hermanos, las grietas se hicieron más grandes, el techo comenzó a gotear, el jardín se llenó de malezas, y fue así de que esa obra que ha sido de bendición para muchos venía sucumbiendo. Un domingo, después de un fuerte aguacero, parte del techo colapsó. Ese día el pastor no habló de reconstrucción, sino habló de responsabilidad. Y él dijo lo siguiente: este templo no se cayó por la tormenta. Este templo se cayó porque dejamos de ser iglesia. Y es evidente y es obvio de que si la iglesia mantenía ese trabajo mancomunado, seguiría en pie en aquel entonces, a pesar del fuerte aguacero de aquel domingo. Este templo no se cayó por la tormenta, decía el pastor. Se cayó porque dejamos de ser iglesia. Esta historia nos confronta con una verdad incómoda, queridos hermanos. Escuchen bien, la salud de la iglesia, y me refiero a la salud espiritual obviamente, no depende de programas, no depende de presupuestos, aunque sí son importantes. No depende enteramente de los presupuestos y mucho menos depende de los talentos o dones individuales, aunque sí sean importantes. La salud de la iglesia depende del compromiso, mejor dicho, cotidiano de cada creyente. Y digo cotidiano porque muchas veces pensamos de que la iglesia se reduce a una asistencia dominical, y no lo es. El teólogo John Stott dijo con mucha claridad sobre esto, y él dice lo siguiente: la iglesia local es el escenario donde la fe o se encarna o se pierde. No hay término medio, dice Stott. No lo hay. Quisiera que abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 25, 24 y 25 en realidad. Hebreos 10, versículos 24 y 25. Dice las escrituras en esa parte: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido que este día nos reunamos como congregación, como iglesia, dispuestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Señor, abre el entendimiento nuestro, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, para que de esa forma nosotros apreciemos las maravillas de tu ley. Te pido, Señor, que tu palabra pueda atravesar hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Señor, que al mismo tiempo que tu palabra sea una espada para nosotros, sea un bálsamo. Te pido, Señor, que tu palabra nos conforte. Danos firmeza, Señor, para seguir confiando en ti. Ayúdanos, Señor, a mirar a Cristo solamente, a tu Hijo, aquel que ha entregado su vida por nosotros. Que
tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, tu voluntad en esta noche mediante la predicación. Te pido, Señor, que te glorifiques a través de ella. Te pido perdón por mis pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me use en este tiempo como un instrumento. Bendice a tu iglesia. Aviva los corazones nuestros, Señor. Sigue bendiciéndola. Sigue usando nuestras vidas, Señor, para llevar a cabo todo el consejo tuyo. Dejo este tiempo en tus manos, Señor. Oro así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comprometidos con la iglesia es el título del mensaje de esta noche. Cuando Hebreos 10:25 nos urge o nos dice a no dejar de congregarnos, queridos hermanos, esto no es solamente un llamado a ocupar un asiento en este lugar. Entendamos que no lo podemos limitar o reducir este llamado o esta exhortación. No, bajo ninguna circunstancia tenemos que pensar de que dejar de congregarnos significa ocupar solamente un asiento en el templo. Cuando Hebreos 10:25 nos llama a no dejar de congregarnos, nos está diciendo o nos está llamando a ser pilares activos donde, o en una comunidad donde Cristo es el fundamento, como lo hemos visto, donde Cristo es la piedra angular. Escuchen bien, hermanos, el compromiso con la iglesia se demuestra cuando priorizamos la comunión a pesar de las diferencias, porque somos diferentes. El compromiso con la iglesia no solamente se demuestra cuando priorizamos nuestro compromiso a pesar de las diferencias, sino también cuando servimos con humildad. Y mucho más, cuando damos no por obligación, sino como un acto de adoración. No es el mundo, no son las crisis, no son las persecuciones lo que más debilita a una iglesia. Muy por el contrario, lo que debilita a una iglesia es la falta de compromiso de aquellos que dicen ser parte de esta iglesia o de la iglesia de Cristo. Es más, según la historia, la iglesia siempre ha florecido más en tiempos de persecución. Siempre, históricamente. El escritor y teólogo Dietrich Bonhoeffer advirtió sobre esto, y él dijo lo siguiente: la iglesia es la iglesia cuando existe para los demás. Abandonarla, dice Dietrich, es abandonar a Cristo. Y él concluye diciendo que se identifica con su cuerpo. Abandonar a la iglesia no es solamente abandonar a un grupo de hermanos comunes en la fe. Abandonar a la iglesia es abandonar a Cristo. Lastimosamente hoy muchos viven una fe a la carta. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchos tienen bendiciones sin disciplina. Muchos están con un compañerismo sin responsabilidad. Muchos exigen milagros sin ser mayordomos. Y eso es imposible. Muchos se quejan de que la iglesia no los alimenta. Muchos se quejan de eso, que no los alimentan, pero estos mismos hermanos quejosos no abren ni siquiera su Biblia en la casa. Muchos exigen atención pastoral, pero ni siquiera visitan a un enfermo, ni siquiera visitan a un hermano que está pasándola mal. Muchos anhelan avivamiento dentro de la congregación, y si usted se da cuenta, en mis oraciones siempre digo: aviva, Señor, nuestros corazones, envía un avivamiento a tu iglesia.
Pero es imposible, queridos hermanos, que el Señor envíe un avivamiento a su iglesia si ni siquiera oramos. Si ni siquiera oramos. Es imposible. Cuando miramos la historia de nuestra iglesia, realmente la describimos como espectador, diciendo, ellos deberían, o realmente estamos describiéndola como protagonista, desde el ángulo del protagonismo, diciendo, ¿en qué puedo servir? Si hay predicaciones donde el pastor predicara sobre tu nivel de compromiso con la iglesia, ¿qué texto usaría el pastor? ¿Usaría ese texto donde dice todo lo hacían con alegría según Hechos 2:47? ¿O usaría el texto de Apocalipsis 3:1? Tienen nombre de que viven pero están muertos. Queridos hermanos, estamos invirtiendo en la iglesia, escuche bien, con la misma pasión en que invertimos en nuestras carreras, en nuestros hobbies, en nuestras redes sociales. ¿Estamos invirtiendo con la misma intensidad en la iglesia? ¿Qué legado de unidad o de división estamos dejando en nuestra congregación? Hoy Dios, mediante su palabra, nos recuerda lo siguiente: la iglesia no es una obra arquitectónica, es una familia que se edifica con nuestras manos, con nuestro tiempo, con la disposición de nuestros corazones, sencillamente. Hermanos, el compromiso con la iglesia no se mide por emociones dominicales. No se mide. No se mide. El compromiso dentro de la iglesia local se mide por decisiones firmes. Cristo mismo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La pregunta no es si la iglesia te necesita. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser parte de la respuesta? Quiero desarrollar 3 puntos con ustedes esta noche. El primero, compromiso de asistir fielmente. Compromiso de asistir fielmente. Vayamos a Hechos 2. Hechos 2, versículo 42. Hechos 2:42. Recuerde el punto 1, el compromiso de asistir fielmente. Hechos 2:42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más dice? En las oraciones. Este pasaje no es simplemente un registro histórico de la iglesia primitiva. No lo es. Es un modelo divino que debe de ser adoptado por la iglesia actual, por la iglesia contemporánea. Queridos hermanos, si nosotros vemos los rasgos de la iglesia primitiva y hacemos una comparación sana, siempre las comparaciones son tediosas, no nos gustan, pero si hacemos una comparación con nuestra congregación actual, o vayamos más allá, si hacemos una comparación con la iglesia actual, realmente, queridos hermanos, la iglesia actual ha perdido mucha identidad. Comenzando nada más por los días de asistencia. Dice la Biblia, en este contexto inmediato, que se reunían cada día. Ahora imagínense que al término de la predicación yo les diga, hermanos, a partir de la semana que viene vamos a reunirnos todos los días.
No escuché ningún amén. Es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a tener un ritmo. A tener un ritmo en lo espiritual. Y siempre hacemos una división entre lo secular y lo espiritual, donde la Biblia no hace esa división. Somos llamados a ser íntegros. Somos llamados a ser íntegros en todo lugar. La palabra perseveraban es importante aquí porque implica, escuche bien, una decisión constante. No solamente una decisión constante, sino una dedicación casi obstinada. Ser obstinado prácticamente en el buen sentido de la palabra. Es como un soldado manteniendo su puesto en batalla. No era una asistencia esporádica motivada por emociones. No. Era una disciplina arraigada en la convicción de que la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la tierra. Jesús, queridos hermanos, no redimió a individuos para que vivan una vida de manera aislada. No. Jesús redimió a individuos para que convivan en una congregación. Somos llamados a vivir en un pueblo, y su promesa es la siguiente: según Cristo, Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. La teología aquí es innegable. Si Cristo se entregó por la iglesia, ¿cómo nosotros nos atrevemos a menospreciarla? En el peor de los casos, si Cristo entregó su vida por la iglesia, ¿cómo nos atrevemos a tener a la iglesia como una opción? No se puede. No se puede. La doctrina de los apóstoles apunta a Cristo como el centro de la enseñanza. Por ejemplo, la doctrina que han impartido los apóstoles, como les digo, apunta a Cristo como el centro de la enseñanza. La comunión refleja la unidad trinitaria. El partimiento del pan proclama su muerte hasta que Él venga. Y las oraciones son el diálogo de la esposa con su esposo, de la iglesia con Cristo. Pero lastimosamente hoy muchos tratan la asistencia como un si me conviene, voy a ir. Este tipo de hermanos están ignorando que cada ausencia está debilitando el cuerpo. Imagínense, por alguna razón, mañana nosotros amanecemos sin ojos. ¿Cómo reaccionaría el cuerpo? Le pregunto. ¿Estaríamos felices? No, bajo ninguna circunstancia. No. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si descuidamos a su esposa? ¿Cómo esperamos crecer en la fe si rechazamos los medios de gracia que Él instituyó? La exhortación para nosotros es urgente. Queridos hermanos, la iglesia no es un club opcional. No lo es. Es un lugar espiritual, por cierto, donde los heridos por el pecado llegan a encontrar sanidad, llegan a encontrar libertad. Y obviamente en Cristo Jesús. Quiero que ponga en perspectiva esto. Si los primeros cristianos perseveraban bajo el fuego de la persecución,
Si los primeros cristianos perseveraban bajo el fuego de la persecución, nosotros vamos a faltar por pereza o por prioridades secundarias. Imaginemos, hermanos, un fuego y un carbón es apartado. Y cuando un carbón es apartado de los demás carbones, ¿qué pasa? Se apaga. Pero juntos están ardiendo con mayor fuerza. Así somos, queridos hermanos. Si nos apartamos, si estamos solos, si estamos aislados, vamos a enfriarnos, vamos a apagarnos, pero juntos, permaneciendo juntos, vamos a reflejar el fuego del Espíritu Santo. Estoy diciendo en el buen término, porque si hablamos siempre del fuego del Espíritu Santo, siempre atribuimos esto a la corriente carismática, pero estoy hablando desde el punto de vista bíblico, hermano, fiel a las Escrituras. Hoy Cristo nos llama a renovar nuestro compromiso. Renovemos nuestro compromiso no por tradición, sino renovemos nuestro compromiso por amor a Él. ¿Vamos a contar nuestras vidas como un pilar que sostiene o como un eslabón que se quiebra? La puerta, queridos hermanos, está abierta. Está abierta. El pueblo del Señor, la grey del Señor, el rebaño del Señor nos espera. Nos espera. Queridos hermanos, nuestro Rey dice: no dejemos de congregarnos. No lo hagamos. Vengamos, porque la iglesia no es solo lo que recibimos, también es lo que se construye con cada una de nuestra presencia. Así que en primer punto, queridos hermanos, tenemos que tener un compromiso de asistir fielmente. Punto 2. El compromiso de servir con dones. El compromiso de servir con dones. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo para sí mismo, dice. ¿Para quiénes? A nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El contexto de esta carta es que Pedro está escribiendo a un grupo de hermanos que está bajo el fuego de la persecución. Esta gente estaba siendo perseguida a causa de su fe. Si usted lee el capítulo 1, versículo 1, dice: a los expatriados que están dispersos en Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, etc. Entonces, el contexto nos habla de que Pedro está escribiendo la carta a un grupo de hermanos que están siendo perseguidos a causa de su fe. Pero Pedro llamativamente no les insta ni les exhorta a esconderse. No. Pedro los exhorta a servir aún en medio de la persecución. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, dice, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra don
no es en el contexto que nosotros conocemos, porque don generalmente decimos a una persona mayor, pero en el contexto bíblico, esto no es un talento natural, es una expresión concreta de la gracia que Cristo derrama sobre su cuerpo. Es un regalo. Estos dones que hemos adquirido de parte de Cristo no son trofeos para exhibirlos. Mucho menos son para vanagloriarnos. Mucho menos pensar que somos merecedores de tales dones. No. Han sido dados por gracia. Son herramientas que han sido dadas por el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Pedro los llama multiformes, sencillamente porque reflejan la riqueza insondable de Cristo. Así como Él lavó los pies, así como Él sanó enfermos, así como Él enseñó con la autoridad, ahora reparte su misma esencia mediante el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, de los que estamos en Cristo Jesús, por lo menos tenemos un don de parte del Señor. Por lo menos tenemos uno. Y esto ha sido dado por gracia, evidentemente, y de acuerdo a su soberanía. De acuerdo a su soberanía. A uno llamó profetas, a otros apóstoles, a otros llamó maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Pero esto para que haya una diversidad de herramientas para que la iglesia esté siendo bendecida y nutrida y edificada. La teología en este pasaje es muy cristocéntrica, porque el servicio no es opcional, no lo es. El servicio es una de las marcas distintivas de aquella persona que está en Cristo Jesús. Es una de las marcas distintivas de aquellas personas que están en Cristo Jesús. El servicio no es opcional. Imitar a Jesús es la marca distintiva de ser un discípulo de Cristo. Él, por ejemplo, siendo Señor, se hizo siervo. El pasaje de Juan 13, por ejemplo, nos da una tremenda enseñanza, un ejemplo realmente magnífico de qué representa el servicio. Y me refiero cuando Cristo ha lavado los pies a sus discípulos. La pregunta es lo siguiente, y les pregunto a ustedes, hermanos: ¿estos discípulos merecían que Cristo le lave los pies? ¿Merecían, sí o no? Bajo ninguna circunstancia. Bajo ninguna circunstancia. Pero Cristo se rebajó a nivel de ellos. Nos ha dejado una enseñanza realmente tremenda. Y nosotros, llamados a su imagen, nos atrevemos muchas veces a vivir como dueños de nuestros dones. No lo somos. Si usted tiene el don de la predicación, úselo como para el Señor. No se vanaglorie por ello. Le ha sido dado eso mediante gracia y soberanía de Cristo. Si usted tiene el don del evangelismo, úselo como para el Señor. Le ha sido dado por gracia y soberanía de Cristo. Y así sucesivamente. No somos nadie, absolutamente nadie, para creernos dueños de nuestros dones. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Algunos ya están cabeceando, ya no están acostumbrados a la noche. Al próximo que le vea, yo voy a decir su nombre. Es una broma, no voy a decirlo. Queridos hermanos, la tentación moderna es clara. Algunos enterraron sus dones por temor, otros lo convirtieron en espectáculo,
y muchos esperan que los profesionales lo hagan. No, hermanos. ¿Acaso Cristo fundó su iglesia para que fuéramos espectadores cómodos? No. Cada don no ejercido es un miembro del cuerpo que ha sido paralizado. Imagina a Jesús, queridos hermanos, en la última cena, diciendo: yo no lavo pies. Ese es el trabajo de los diáconos. ¿Vemos a un Cristo así? No. Por eso, el que está aquí, frente a la congregación, tiene que ser el mayor de los servidores. El mayor. El pastor, ni ningún líder, ni ningún diácono tiene que ser servido. Él tiene que ser un ejemplo vivo de un servicio genuino, no para quedar bien con los hermanos, sino porque es su trabajo y es siervo de Cristo. Queridos hermanos, Él delegó su autoridad no para crear jerarquías, sino más bien Él delegó autoridad para multiplicar siervos. Hoy, queridos hermanos, la palabra, el Espíritu nos clama: ¿hasta cuándo diremos que no estamos calificados si fue Dios quien nos calificó? Fue el Señor. Tu don, ya sea para enseñar, para animar, para cantar, para dar, para organizar, etc., es un ladrillo en el templo que Cristo sigue edificando. La iglesia, queridos hermanos, no necesita más críticos desde las gradas. No. La iglesia necesita manos dispuestas en el campo de batalla. Queridos hermanos, ¿vamos a permitir que nuestros dones se oxiden por inseguridad? ¿O lo vamos a usar para glorificar al que te lo dio? Queridos hermanos, sirvamos, porque en el servicio no solo estamos dando algo, estamos encontrando a aquel que se revela en el quebrar el pan y lavar los pies, Cristo Jesús. Me gusta lo que Cristo dice en Mateo 5, versículo 16, cuando dice: ustedes son la luz del mundo. Y empieza a decir: una luz no se pone bajo un mueble porque no va a servir de nada. Al final dice de ese pasaje: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo principal: la gloria del Señor. La gloria del Señor. No lo hacemos para el pastor, no lo hacemos para fulano, no lo hacemos para el anciano, no lo hacemos para el diácono, lo hacemos para el Señor. En tercer punto, el compromiso de contribuir. Y aquí voy a entrar en un tema que a muchos no les gusta que se hable: compromiso de contribuir. Vayamos a 2 Corintios 9:7. ¿Quién puede leer este texto? 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Alguien? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En el año 2023
un estudio reveló que solo el 20% de los miembros de las iglesias evangélicas en América Latina dan ofrendas regularmente. Escuchen bien, solo el 20% dan ofrendas regularmente. 20%. Eso es algo alarmante. Si usted no lo está percibiendo esa cifra como algo alarmante, hay un problema, querido hermano. Porque realmente esa cifra es alarmante. Así como aquella cifra que había dado que en América Latina hay un divorcio cada 36 segundos. Es alarmante. Es alarmante. Solamente el 20% ofrendan regularmente. Mientras tanto, el 80% de los proyectos misioneros y de ayuda social se frenan por falta de recursos. Por falta de recursos. Queridos hermanos, esta grave crisis no es una crisis financiera, es un problema de discipulado, de mayordomía. Es un problema interno, es un problema del corazón. Pablo, al escribir a los Corintios, no inicia una campaña de recaudación. No. Sí, muchas iglesias lo hacen, pero nosotros, siendo una iglesia bíblica, jamás vamos a proceder a tal cosa. No vamos a hacer una recaudación. No. Más bien, esto es una revolución dentro del corazón. Cada uno ve como propuso en su corazón. Y Pablo da los requisitos. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El verbo dar, queridos hermanos, es el mismo verbo que Jesús usó al decir: es más bienaventurado dar que recibir, según Hechos 20:35. Queridos hermanos, esto no es un impuesto religioso. El contribuir con la obra del Señor es un acto de adoración que refleja el carácter de Dios, quien no escatimonia a su propio Hijo, según Romanos 8:32. Él dio a su Hijo. Lo dio. La ofrenda es una extensión, queridos hermanos, de la cruz. Escuche bien, ¿por qué razón? Así como Cristo se dio sin reservas, nosotros damos en respuesta a su gracia. A su gracia. La teología en este pasaje es muy clara. Y hay algo que hay que entender muy bien. Nuestras contribuciones, en primera instancia, no mantienen a la iglesia. La que mantiene en primera instancia, principalmente, es Cristo. Él está santificando a su iglesia. Él está guardando, preservando a su iglesia. Así que en primera instancia, nuestras contribuciones no mantienen a la iglesia, sino más bien están demostrando dónde está nuestro tesoro. Queridos hermanos, quiero que entiendan algo de manera clara. El dinero no es el fin. El dinero no es el fin, es un medio para revelar si amamos más el reino de Dios o nuestros ídolos modernos, como la comodidad, como nuestro estatus, como la seguridad y demás cosas. Satanás ha engañado a muchos, principalmente con 3 mentiras en esta área. La primera, muchos dicen: lo poco que tengo no va a hacer la diferencia. La segunda mentira que muchos dicen: primero mis necesidades y luego Dios.
La iglesia puede esperar. Dios puede esperar, porque Él es un Dios misericordioso. Así que no me va a condenar si no doy. Y la tercera gran mentira que Satanás ha implantado en la mente de muchos es el siguiente: mi aporte no se usa bien. Y es cierto, muchas iglesias despilfarran, evidentemente. Queridos hermanos, en primera carta a los Corintios, vayamos a primera de Corintios rápidamente, capítulo 4, versículo 2. Primera de Corintios 4, 2. ¿Otro hermano o hermana que pueda leer? Primera de Corintios 4, 2. ¿Alguien? Ya yo. ¿Ok? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias, hermano. Dice la Biblia en esta parte que somos llamados a ¿qué dice? ¿A ser? ¿Qué dice? Fieles. Somos llamados a ser fieles. No somos llamados a ser auditores. No. Nuestro trabajo es ser hallados fieles, buenos administradores, mayordomos, no auditores. La verdad es radical aquí. Si Cristo es Señor, todo lo que tenemos le pertenece. ¿Sí o no? Todo, inclusive nuestras vidas, le pertenece a Él. Imagina a Jesús señalando tu cuenta bancaria y preguntando: ¿esto es mío o es tuyo? ¿Cuál será tu respuesta? No, Señor, es todo tuyo. Puedes poner lo que quieras. Pero realmente somos fieles a la hora de dar, porque realmente existe un largo trecho entre decir y hacer. Queridos hermanos, la ofrenda alegre no nace de culpa, nace de una gratitud. Esto no es un pago, más bien es una celebración que hacemos. Hoy la palabra nos confronta. ¿Estamos dando hasta que nos duele? ¿O solo lo que no afecta a nuestro estilo de vida? Por ejemplo, la viuda dio todo su sustento, dice. Los macedonios, por ejemplo, en 2 Corintios 8:5 dice que asimismo se dieron primero al Señor. Primero al Señor. Y nosotros, cada dinero que estás dando en la congregación es una semilla. Es una semilla. Y no quiero sonar como un teólogo de la prosperidad, no. No le estoy diciendo que parte con el Señor bajo ninguna circunstancia, tampoco estoy pidiendo dinero, no. Quiero que entienda el principio. Pablo fue muy claro en su carta a los Filipenses. Ustedes han recogido ofrenda una y otra vez, y no porque tengan necesidad, decía Pablo al final de Filipenses. Es que lo que yo quiero es que abunde fruto en ustedes, le decía Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, la iglesia no está pidiendo tu dinero. Cristo más bien está reclamando tu corazón. Vamos a responder con mezquindad o con el derroche de amor de quien ha sido perdonado mucho. Queridos hermanos, no quisiera que me malinterpreten, pero en este punto es importante que usted analice su corazón. Vea dónde está posicionado su corazón. Quiero terminar con 3 aplicaciones sencillas.
para tener un compromiso radical con la iglesia local. Número 1. Prioridad en el calendario, no en el estado de ánimo. Prioridad en el calendario, no en el estado de ánimo. Hermanos, ¿cómo sería nuestra semana si programamos las reuniones de la iglesia con la misma urgencia de una cita médica o de una reunión laboral? ¿Cómo sería? Hoy no tengo que faltar al trabajo porque si no me descuentan. ¿Sí o no? ¿Hay descuento aquí por falta? O directamente ya afuera. Pero hacemos hasta lo imposible por llegar a tiempo, por cumplir. Y no está mal. Y ni hablar en los cumpleaños, actividades, más cosas. No está mal. Pero la cuestión es, ¿tenemos esa misma intensidad con las cosas del Señor? Ese Señor que nos da todo. Me gustó una vez un pastor que ha dicho, imagínate si el proveedor del aire que respiramos sea otro. Está diciendo, si Dios no fuera el proveedor del aire y si otro lo sería, queridos hermanos, nosotros no lo viviéramos, porque hasta el aire que respiramos es por gracia del Señor. Así que el compromiso comienza cuando estás marcando en rojo los cultos en tu agenda y escuche bien, rechazas todo aquello que pueda llegar a sustituir tu involucramiento en la iglesia local. Si tú no te estás involucrando en la iglesia local y estás en otras, inclusive me atrevo a decir, si estás en otras reuniones por encima del compromiso de la iglesia local, no estás cumpliendo con la iglesia local. Sencillamente así. No se trata de esto de legalismo, hermanos. Se trata de amor. Si Cristo es nuestra prioridad, la familia de la fe también lo será. Organicemos nuestros horarios para llegar temprano. Quedémonos para saludar a alguien nuevo quizás. Muchos han llegado aquí, y principalmente en la reunión juvenil. Muchos han llegado aquí y se han ido como han llegado. Ni siquiera han hablado con las personas que han llegado. Y nos jactamos de saber mucho. Y nos jactamos de citar a Calvino, MacArthur, Sproul y demás. Pero si eso no se plasma en amor, en hacer en vano. Segundo punto de las aplicaciones: servir con dones. De espectadores a constructor. ¿Estamos realmente sabiendo cuál es nuestro don espiritual para edificar a otros? Hermanos, identifiquemos área de necesidades de nuestra iglesia. Limpieza, enseñanza, visita, tecnología y demás. Comprometámonos a servir en esas áreas en donde se necesite. Hermanos, si todos sirviéramos al mismo nivel, ¿usted piensa que la iglesia funcionaría? Obviamente que sí. No esperemos sentirnos listos. Los discípulos fueron enviados aún mientras dudaban. Ofrezcamos tiempo, ofrezcamos hora en la semana. Así que, queridos hermanos, no solamente estemos dispuestos a servir en un lugar cómodo,
Tercer punto, contribuir con generosidad. ¿Estamos dando a Dios solo lo que nos queda? Después de pagar deudas, entretenimiento, caprichos y demás cosas, estamos dando lo que sobra. ¿Se acuerdan la viuda? Dice la Biblia que daban grandes cantidades de dinero, pero de lo que sobraba. ¿Y Cristo qué observó? Observó a la viuda que dio todo lo que tenía. La generosidad, hermanos, no se mide por la cantidad, es por la proporción de tu corazón. Si das con dolor, debes orar hasta que sea con alegría. Si estás dando poco, empieza por algo simbólico pero significativo. Cada peso que das es una declaración: Dios, confío más en ti que en mi cuenta. Hermanos, estas aplicaciones no son reglas religiosas, sino son respuestas de amor a un Cristo que lo dio todo por nosotros. Todo, absolutamente todo. No tuvo reservas el Señor. Hermanos, hoy hemos visto que el compromiso con la iglesia no es un tema de actividades religiosas, no lo es. Se trata de identidad espiritual. Así como el cuerpo no puede vivir sin oxígeno, un cristiano no puede crecer sin comunión. No puede. Aislado no va a crecer jamás. Así como las manos no se niegan a trabajar, los dones no pueden quedar inactivos. No. Así como el corazón bombea sangre sin que lo veamos, nuestra generosidad debe fluir como respuesta natural al amor de Cristo. La pregunta que deberíamos hacernos no es si la iglesia es perfecta, porque no lo es, comenzando desde quien le habla. La pregunta realmente es si estamos dispuestos a ser parte de la transformación. Es un llamado urgente que tenemos, hermanos. Dejemos de ser espectadores y convirtámonos en protagonistas. Si hoy Cristo nos preguntara: ¿dónde está tu huella en la iglesia? ¿Qué responderías? ¿Que fuiste fiel en asistir? ¿Que serviste con pasión? ¿Que diste con generosidad? ¿O tristemente que solo ocupaste un asiento? Hermanos, el llamado del Señor es claro. El mundo no necesita más críticos de iglesias, sino necesitan creyentes que la amen como Cristo la amó hasta dar su vida por ella. Hoy es el día de decidir, hermanos. Tenemos que decir: Señor, aquí estoy. Usa mi tiempo, mis talentos, mis recursos para tu gloria. Con esto termino. Apocalipsis capítulo 3 versículo 22 dice: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos en pie. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, hay ocasiones que tu palabra también nos confronta. Ayúdanos, Señor, en nuestra tarea dentro de tu iglesia, Señor. Cada uno, Señor, tiene una responsabilidad dentro de tu obra. Señor, te pido que tú bendigas a tu iglesia, sigue sosteniéndola, sigue cuidando de ella, sigue, Señor, santificándola, y pedirte, Señor, que avives nuestros corazones, que cada uno de nosotros esté dispuesto a